¿Cansado de que todo te moleste? ¿Ves un tuit y lo tachas de sexista? ¿Solo es válido tu punto de vista? Si el video no te favorece, es una peste. Bienvenido al programa donde si no te gusta lo que hacemos, te invitamos a cerrarlo y poner a buscar tu lista de reproducción favorita y relajarte. Así olvidarás lo que estabas por escuchar y dejar disfrutar a quien le guste. Esto es Fly Fly de Producciones Cerdas. Comenzamos. Buenas tardes, público. Soy su maestro de ceremonias Duque. Como la ocasión amerita, tenemos en compañía con su servidor, detrás de este micrófono, nada elegante, contamos con la presencia de la licenciada Verónica del Muro. ¿Cómo se encuentra? De maravilla, Duque. Estamos muy bien. Listos para comenzar. ¿Nerviosita? No, la verdad no. Es La que a verdad veces no. pasa que... Sí, no, estoy perfectamente bien. Gracias. Bueno, pues como está en guión, muchísimas gracias por acompañarnos en esta misión más del podcast y por regalarnos parte de su preciado tiempo. Ella tiene experiencia o conoce del tema a tratar en esta ocasión, pues que será de legislatura. Y por lo cual tenemos preparadas unas preguntas sobre el tema que domina y conoce, que por si hay tiempo podemos contestar todas. Y pues empezamos si quiere con la primera para dejarle solamente a usted el micrófono, porque pues yo la verdad no conozco casi nada de legislación, entonces casi no voy a poder opinar. Tal vez alguna duda. Y pues la primera que tenemos es, ¿cuántas especialidades de derecho existen? Bueno, aquí, Duque, hablaríamos primeramente de la gran división que es el derecho. El derecho se divide en derecho público y derecho privado. El derecho privado regula las actividades del Estado y de los organismos públicos con los individuos. Y el derecho privado regula las relaciones entre individuos y en este caso existe flexibilidad dentro de la legalidad para definir la relación, no siempre es desigual. Las subdivisiones del derecho público y privado son las siguientes. El derecho público se divide en derecho administrativo, derecho constitucional, derecho internacional público, derecho penal, derecho tributario o fiscal y derecho laboral. El derecho privado encierra el derecho mercantil, el derecho internacional privado y el derecho civil. Que son como los que más se abarcan cuando las empresas, ¿no? Bueno, en este caso, el derecho laboral es el que normalmente el derecho laboral es el que regula las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, es decir, patrón, trabajador, ¿sí? O sea, no son como específicos, pues, o sea, de que siempre que hay una categoría, sino puede que el derecho público abarque también a las empresas privadas. Así es, pero aquí más bien, Es que me confundí con lo de privado, dije, sí, nomás puras lo que empresas. pasa es que siempre, bueno, cuando hablamos de derecho público y derecho privado, la gente puede entender que el derecho público es como de Lo que le los conviene. funcionarios o de los funcionarios o del Estado, pero no necesariamente, y el derecho privado es como de las personas, O lo y que... entonces no es así. Realmente se divide, porque el derecho privado, por ejemplo, el derecho público, el administrativo, el constitucional, el internacional público, el derecho penal y el derecho tributario fiscal, si te fijas, incluyendo el laboral, tienen que ver con las instituciones y tiene que ver con las empresas también, en el Oh. caso del derecho laboral, ¿sí? O sea, como lo que compete, si abarca esa área de derecho, es como aplicaría, ¿no? Así Si es, entra siendo público o entra siendo privado. así es. Oh. Vamos a definir un poquito cada uno, un poquito nada más Sí, para sí, no para confundir mucho al público, porque también hay que diferenciar. sobre todo el programa, creo, o no sé, quizá me equivoco, pero el programa es para que la gente conozca un poquito del derecho, En este caso, pero en este caso, o en este es programa, como para pero, informarlos. sí, pero diría por ahí una amiga, colega, o sea, no, pues le quieres dar 5 años de derecho en una entrevista, ¿no? Es complicado. Pero vamos a tratar de resolver de contestar estas preguntas, estas inquietudes que tiene aquí nuestro amigo Duque. Y en el futuro, si me vuelven a invitar, con mucho gusto, podemos tocar ya temas más específicos. Quizá
temas que les interese al propio público, incluso pueden hacernos preguntas, ¿no? Nos pueden hacer Sí, de preguntas en hecho, el... eso está en lo del, ya cuando acabamos las preguntas, que se me pasó a mencionar, ahí menciona también que si hay gente que tiene más dudas, que las deje, porque ya normalmente sería, si nacen nuevas preguntas en el programa, pues podemos generarlas y volverla a invitar. Pero si hay así gente que no sé, unas 7 o 8 preguntas hay, las tomamos, vemos, bueno, también le preguntamos qué tal que, no sé si sea específico, como que yo creo que todo abogado sabe de muchas leyes, pero como que cada uno se centra más a unas. Sí, las especialidades, Sí. efectivamente, cada Entonces, quien... ¿qué tal que me preguntan de, no sé, asesinatos? Entonces, no sé si es su especialidad. Si no es, pues entonces intentaría a alguien que sepa del tema para invitarlo. Claro, por Pero supuesto. si son preguntas así más generales y de lo que usted sabe, Sí, la volvemos a claro, invitar. por supuesto. Muchas Y si gracias. no lo permite, pues, ¿qué tal que no le gustó? No, es muy agradable. Creo que es importante el comunicar y que la gente tenga conocimiento. Esto es básico. Cuando la gente no sabe para dónde moverse, cuando tiene alguna situación, sobre todo legal, sobre todo jurídica, pues sí se sienten perdidos. Entonces, a veces es importante que este tipo de programas, pues por lo menos Les di una idea de lo les dé una que, idea de las cosas que se y están hasta el tipo de presentando. abogado al que tendrían que centrarse para Así es, no andar porque batallando. se supondría que deberíamos los abogados de estar especializados, ¿no? Que es lo que comentaste ahorita. Y muchos abogados lo que hacen es ser todólogos, entonces toman todos los asuntos, todas las materias, pero también creo que es válido investigar, que es una fascinación de esta servidora, me gusta mucho investigar y las cosas que no sabes hay que preguntarlas y hay que investigarlas, eso es importantísimo, seas o no seas abogado. Sí, ¿Vale? pues es que es lo Ok, primordial. entonces vamos a desglosar un poquito a lo que se refiere el derecho público en sus subdivisiones, Subdivisiones. ajá, en sus subramas. En este caso, el derecho administrativo, pues, decíamos hace un rato, regula los problemas que surgen entre las administraciones públicas y los individuos, ¿sí? Entonces, aquí por eso se le denomina, pues, derecho público. El derecho constitucional es cuando las normas están establecidas obviamente en la Constitución y existe alguna ley que es inconstitucional y tú tienes que reclamarla como individuo, ¿sí? El derecho internacional público ese rige las relaciones entre el Estado y entre organizaciones internacionales. ¿Como cuáles? Aquí nos pudiéramos preguntar porque sí es un poquito más complicado esto del derecho internacional público, pero se refiere a las personas que tienen, que son extranjeros y tienen obviamente derechos y tienen obligaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estas organizaciones internacionales, ¿cuáles serían? La Corte Penal bueno, unas de esas instituciones Sí. sería la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es importantísima esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son dos organizaciones internacionales que entran dentro del derecho O sea, internacional si hay un público. problema con un extranjero, ellas son las que Así llevarían es, como el caso, así es, ¿no? así es. Incluso cuando son asuntos emblemáticos, por ejemplo, no sé si recuerdas, hubo una situación que se dio en los campos algodoneros y ahí hubo asesinatos y estos asesinatos las personas denunciaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí se resuelve. Entonces, por eso son esas organizaciones internacionales. Muy bien. Entonces, son muy, muy importantes. De hecho, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, son dos cortes mm, sumamente importantes para resolver asuntos que no puede resolver incluso el mismo Estado, el Pues, Estado mexicano, o sea, en cuando este hay caso. un problema donde dicen que tal vez, como usted dice, que como anomalía se podría decir, ¿Sí? que las Violaciones, que por entonces supuesto, a los dicen, derechos humanos. como que tal, pues no por poner un caso real, ¿verdad? Que dicen, este juez como que o hay algo trunco, no está haciendo legal esto, entonces se podría decir, brincan a esta institución Así es, donde, para que se revise, así es. muy bien. Entonces, es muy importante. El derecho penal, pues obviamente ese derecho es
el que sanciona, ¿sí?, las conductas punibles de los individuos cuando cometen estos un delito. ¿Sí? Que es lo que conocemos, asaltos, Sí, todo robos. lo que se refiere a delitos que está previamente pues establecido en los códigos penales de nuestro país. El derecho tributario fiscal es la rama que se dedica a la creación, recaudación y liquidación de los impuestos. El derecho tributario fiscal pues es el que regula la hacienda pública. El que evita que te Los dineros. andes robando dinero de más. Así es, bueno, es que ahí habría mucho tema de debate, pero sí es así. Bueno, no, estamos hablando de lo que está en papel, ya que sea Derecho, aplicable ya es sí, así diferente. es, normas, nada más. Nada más. Ok, perfecto. Entonces, el derecho laboral es una rama del derecho público, que ya lo habíamos dicho también, que regula las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, o de otra forma de decir, entre el patrón y el trabajador. O sea, entonces por si ya ve que uno firma un contrato. Sí. Aquí vas a trabajar por cierto tiempo, ¿no? Entonces ellos antes de hacer ese contrato tienen que fijarse que no, bajo las leyes que establece el país, no las estén como agrediendo, exagerando o minimizando, ¿no? Que es Así lo es, como el salario mínimo, supongamos, así es. ahí entraría, ¿no? Así es que el derecho laboral tiene aspectos, diferentes aspectos, pero digamos que en su esencia más pura, Ujú. el derecho laboral protege de hecho al trabajador, que la última reforma que se llevó a cabo en derecho laboral ya se medió un poquito porque sí estaba muy protectora del trabajador, y a veces los trabajadores hacen conductas que acaban de hecho con empresas. Sí, Entonces ahorita ya está un poquito, digamos que un poquito más regulado, pero a eso se refiere el derecho laboral, digo, nada más para que la gente entienda esta cuestión. Ahora, en la otra subdivisión del derecho, que es derecho privado, ahí se encierra el derecho mercantil, que regula todos los actos de comercio, ¿sí? Todos los actos que tengan que ver con dinero, con comercio, como entran pues en, ir abastos de la gente que está ahí, entra sus, bueno, no, o esos, aquí a lo que se refiere es que cualquier título de comercio que tenga que ver con una transacción comercial, por ejemplo, estamos hablando de pagarés, estamos hablando de cheques, estamos hablando de contratos que que conllevan un acto mercantil, un acto de comercio, es vamos. como por si, bueno, supongamos el que acapara gran parte de por sí, no sé, del maíz, del frijol. Mm, bueno, no, aquí se refiere exclusivamente a la actividad de los comerciantes, pero cuando se genera un contrato, ¿sí? Pudiera ser, incluso estos actos de comercio pudieran ser verbales, pudieran ser por escrito, o pudieran estar regulados por un documento que, como te decía, pudiera ser un pagaré o pudiera ser un Oh, cheque, este tipo de transacciones comerciales, ¿sí? ya, Así eso es ya. como, digo, Sí, es que yo más o me menos. fui por otra tangente yo. Sí, no, está bien, de todas maneras no hay ningún problema. El derecho internacional privado, regula las relaciones jurídicas entre los individuos y los estados, que tiene como finalidad regular las relaciones que pudieran generar un conflicto. Esto se refiere, por ejemplo, a adopción, a divorcio entre personas de distinta nacionalidad. Aquí Mm. tiene que ver con los extranjeros. O ¿Sí? sea, si estás casado con un... Sí, y ya tiene que, el derecho internacional privado regula ese tipo de, cuando se genera un conflicto entre leyes de diversos países ante el mismo tema, ¿sí? Oh, ya, Es ya. el que es regulador. El derecho civil, pues bueno, el derecho civil regula básicamente la persona y sus derechos civiles, los más básicos de los que goza todo individuo por existir: el patrimonio, las relaciones familiares, la transmisión por causa de muerte de bienes y derechos, o el derecho de sucesión, ¿sí? Es como lo que casi aplica siempre con las herencias, creo. Sí, por supuesto, se refiere a los juicios sucesorios, testamentarios e intestamentarios, se refiere obviamente a todo lo que se refiere de juicios familiares, ¿sí? Porque entran dentro del derecho civil, y cuando se refiere al patrimonio, pues cuando es titularidad de bienes, muebles e inmuebles, ¿sí? Que Oh. tiene que ver con esto. Eh,
Y bueno, es así creo que concluiríamos esa pregunta, porque creo que ya me extendí mucho, No, no pero se preocupe, aquí el es, micrófono está abierto. está abierto. Perfecto. Entonces, bueno, esa sería para contestarte la pregunta de cuáles son las ramas del derecho. Y pues bueno, ya dijimos que tiene esa Son dos división y principales y sus dos principales subdivisiones. y sus subdivisiones, así es. Entonces hay que saber catalogar por sí cuál es el asunto, ¿no? Para saber si entra al público o Encauzarla, a privado, así es. para centralizar más, bueno, para que la persona que ocupara algo sobre el asunto, saber dónde recae, ¿no? Que si es Así el es. derecho público o el privado. Ay, no, pues es que porque lo hacen tan complejo las situaciones. Es extensísimo el derecho. Es un árbol muy, muy grande, pero bueno, Ay, nos va a dar mucho tiempo para varias entrevistas, sí. pues eso me agrada. Es bellísimo además. Bueno, Al que es le gusta, al porque que hay le gente gusta. que tal vez dice, ay, las Ay, leyes, porque qué creo que aburrido. tienen, creo que se basan en el libro, ¿no? De Oye, la qué Constitución. aburrido, decía en una audiencia que tuve ahí con unas personas para un desahogo de testigos, decía una de las chicas que iba a ser testigo, me volteó así como en voz baja y me dijo, porque había un conflicto, obviamente, se acaloraron los ánimos ahí y entonces me dice, ay, qué feo su trabajo. Y le dije, no, para mí es bellísimo, o sea, porque la verdad me apasiona lo que hago y me gusta mucho. Y es, no sé, por ejemplo, los psicólogos, pues qué flojera estar ahí viendo los problemas, pero bueno, es Pues dependiendo que desde del lente con que se vea, sí, ¿no? al psicólogo yo creo que le gusta estar intentando apoyarte, que es Así es, su así es. servicio, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda pregunta, ¿qué le parece? Sí, por Y por si, supuesto. hablando de esto, ¿qué tipo de pruebas que se pueden presentar ante un juez? Bueno, los medios de prueba son todos los datos y elementos admitidos en derecho, ¿sí? Obviamente por el juez en turno, que pueden tomarse en consideración para probar y fundamentar, así como para negar la existencia determinada de la falsedad, es decir, de lo que sea, de lo que no se ha probado. Lo que no se ha probado, pues obviamente recae en la falsedad, ¿no? Ujú. De los hechos controvertidos en un juicio. Las pruebas son para eso, Entonces, por para si el abogado puede decir, ok, puede servirnos esas pruebas, pero el juez va a ser el el que que, determine pues, cuáles son procedentes y cuáles no. o sea, porque pueden presentar algo que, pues, ni el Así es. caso tal vez, ¿no? Así es. No, Dentro de estas pruebas vamos a mencionar algunas porque es importante también mencionar que depende de la rama del derecho, ¿sí? Del sí, porque asunto en pues no creo que particular. puedas meter, me golpeó, oye, pero estamos hablando del comercio, o sea, como que Sí, sí, ahí se está. cada división del derecho tiene sus propios medios de prueba, pero vamos a decir que en términos como generales existe pues el interrogatorio de las partes, los documentos públicos, los documentos privados, el dictamen de los peritos, peritos en cualquier materia, reconocimiento judicial y interrogatorios de testigos. Estas son como las bases, ¿no? O sea, es como los principales, Sí, que yo creo que ahí sacan sus apartaditos extras donde, así es, porque tenemos ahí muchas otras. Podemos tener audios, podemos tener videos, podemos tener fotografía, podemos tener inspecciones, que esas entrarían dentro del reconocimiento judicial, por supuesto. Ahora las impresiones de mensajes de texto también pudieran entrar dentro del... Aquí dependiendo mucho, los jueces tienen criterios, hay jueces que los pueden admitir, hay otros que no, pero digamos que en una generalidad pudiera ser admitida una prueba de esa naturaleza. Existe obviamente la confesional, la declaración de parte, y me parece, bueno, así como en términos generales creo que esas podrían ser, y dependiendo de la rama, entonces también hay periciales que ya habíamos dicho aquí, dictámenes de los peritos. es hora del tren, no me acordaba. Se me olvidó mencionar, dije, tal vez cuando pase el tren hagamos Un break. un break. Es que sí se escucha bien, bueno. ¿Continuamos o...? Estamos haciendo una pausa. Sí, poquito, nomás Ok, dejé no, está que bien, está bien. asegurar que no haga ruido porque si no, tal vez alguien dijo, ah, ya no escuché qué estaban diciendo. Pero ya estamos trabajando para corregir. Esas cuestiones, Sí, muy bien. No, eres un éxito y vas a ser un éxito rotundo, te lo auguro desde este momento. ahí llegamos la buena. Ay, no. En esta parte creo que traigo un capítulo de pruebas. El código viejo, viejo, viejo. Este código ¿Cada cuándo lo renuevan ese?
Pues cuando hay alguna ¿Modificación? eh, puede ser, bueno, es que muy pocas veces los tocan, los códigos, es muy, muy raro que modifiquen. Se le llama, derogan, pero no derogan todo, derogan parte. Por ejemplo, el artículo 74 se va a derogar y se va a hacer otro artículo 74 con menos cosas o con más cosas, como que adicionan o derogan. Y cuando eso sucede, pues tenemos que volver a comprar el código, pero no, lo hacen muy poco, no les importa, esa es la verdad. Esa es la verdad, los legisladores legislan en cosas que a ellos les benefician, porque en materia familiar yo siempre he dicho que ya deberían de haber legislado muchas cosas, porque la familia ya no es, la familia de ahora, del 2019, no es la misma familia de hace 20 años o hace 30 años, y no han, creo que no han hecho un estudio de fondo de cuál es la familia actual en Zacatecas y en el país. Es como la modificación que hicieron, bueno, no sé si entraría ahí, ¿verdad? Lo de ya ve que antes ya cuando un trabajador cumplía su tiempo se le daba el seguro y una pensión Ujú, para ujú. poder subsistir. Sí, Pero una vez estaba hablando con pues creo que es como inversionista, no sé, porque pues hablaba de que esa ley estaba bien, ajá, en el sentido de porque dijo, el país antes decía, no, pues normalmente la natalidad era de 50, 60 años, entonces terminaron de trabajar a los 40, 45, entonces pues 15 años era fácil mantenerlos, claro. pero aumentó hasta la natalidad casi hasta los 100, hay gente que supera a veces los 100. Entonces dijeron, es que ahora ya no era mantener una persona 15 años, era Ajá. mantener Ujú, ujú. 40, 50 años y luego si se te empiezan a acumular es mucho dinero, entonces el país empezaba a tener como un quiebre porque pues Sí, tenía que claro, pagar todo eso. claro. Y dicen Así que entre es, más grande será más costo la atención. así es. Y han reducido en muchas cosas, en cuestión de los bienes inmuebles, de los patrimonios, de todo esto, y han sido para perjudicar a las personas. Te digo que en eso no repara el gobierno, o sea, realmente por eso cuando dicen que hay avientan una cuestión mediática para entretenernos mientras ellos hacen las modificaciones de las leyes. Y ya cuando acordamos, caray, ya nos las mandan así como que, Ya dejaron Cayetano el así asunto. es, así es. Entonces, ¿también tiene algo que decir con lo de la segunda pregunta de las De pruebas? las pruebas, no, yo creo que ya con eso, Sería eso así es como todo. general para Como muy no general. meternos tan a fondo, Sí, ¿verdad? para no, porque luego las personas las podemos confundir, porque si es mucha, mucha información, entonces más bien que sea así como nada más matizadito, ya si alguien quiere Como profundizar más, en algo, en un punto en particular, pues lo hacemos. muy bien, Pero sí creo que no, pienso que eso sería lo esencial. suficiente, así es. Porque ya lo Entonces, demás sí me lo van a aventar a capela. Ya las últimas preguntas, como me las hagas, así las contesto. sí. ¿Va? No, pues es que tal vez era para no agarrarle en la información, ¿verdad? Es que eso de las ramas y demás, eso sí está muy claro y como que es muy específico. Pero de lo demás, que también el proceso, ahí donde vamos a mencionar las etapas de un procedimiento, también es muy específico. Eso es derecho procesal y el derecho procesal es muy claro. Ujú. O sea, tiene sus etapas, pero bueno, vamos a tratar ahí de responderlo lo mejor que se pueda. Muy bien. ¿Sale? Entonces, pasando a la tercera pregunta, ¿cuáles son las etapas procesales de una demanda? De una demanda. Okay. Bueno, mira, en esto obviamente es la presentación de la demanda, ¿sí? Hay una etapa de contestación, presentación de la demanda, contestación, de la contestación hay una vista, de la vista hay una etapa de probatoria, la etapa de pruebas, el desahogo de las mismas, en algunos juicios hay alegatos y después de los alegatos es citación para sentencia. Es como en términos así muy Son generales. como 5 etapas, se podría decir. Más o menos, Claramente unas se extienden, así es, otras pasan a otras porque áreas. aquí, por ejemplo, no mencioné el emplazamiento, pero el emplazamiento pues obviamente se da, sin el emplazamiento no hay litis, ¿verdad? Si no emplazamos al que estamos demandando, no hay litis, pero así a grosso modo es eso, la presentación, la contestación, el periodo probatorio los alegatos y la citación para sentencia, en términos muy Y generales. cortos, porque me imagino que esto lleva tiempo. Sí, por supuesto.
Entonces, por si una demanda, ¿de qué sería? Por si una laboral, no sé si Sí, conozco sí, de eso. sí, sí, sí. Entonces, una demanda laboral, ¿cuánto tiempo se podría llevar? Así que ya no, pues si todo va bien, si no me equivoco, es entre el patrón y el El trabajador. trabajador, así Entonces, es. si no hay tantas trabas, estamos como que cooperando, se podría decir. ¿Cuánto tiempo se podría llevar que se puede decir, pues avanzó bien el proceso, ¿no? Ujú. Mira, lo que pasa es que sería muy, muy aventurado, porque cada demanda tiene sus particularidades. Entonces, como habrá demandas que todo se dé perfectamente en los tiempos, digamos, dentro de los tiempos, este, pudiéramos a lo mejor decir en un procedimiento laboral que no hubiese ninguna situación que la verdad es Sí, o sea, muy es complicado muy y es muy utópico no complicado, pensarlo, ¿no? sí, porque estamos hablando de instituciones, estamos hablando del trabajo que haga el abogado y estamos hablando también del propio sistema, ¿no? Del propio sistema judicial. Lo que se refiere a juntas de conciliación y arbitraje locales y a juntas de conciliación y de arbitraje federales, dentro de las instituciones hay demasiado trabajo, poco personal, pocos recursos, poca infraestructura que hace que el trabajo no salga. Y agrégale a veces la apatía de los propios servidores públicos, Sí, porque yo creo que ¿sí? también de repente están hasta hartos de tanto y Sí, luego de repente, sí, y entonces sería muy aventurado dar un plazo, ¿sí? De lo que lleva más o menos un procedimiento laboral, porque varía mucho de todos estos elementos que te acabo de decir. De hecho, yo creo que no se podría dar un plazo, o sea, decir un año sería como que, pues, un plazo aproximado, pues de eso sí, pero si me escuchan los colegas van a decir, ay, abogada, por Dios, sabes que no es cierto. Pero la no se verdad, preocupe. la verdad es que los procedimientos, hasta los más sencillos, tiene mucho, mucho que ver con todos estos elementos que yo acabo de decir. A veces en un emplazamiento se te pueden ir meses, en un emplazamiento, o sea, a que localices a la persona que tú estás demandando porque se te esconde, porque la asesoran estos pseudo abogados, porque la verdad a mí me parece que eso no va con este juramento que hacemos en la escuela, ¿no? De que vamos a conducirnos con lealtad, con probidad, etcétera, apegados totalmente a la ética profesional. Y a veces esas mismas personas, no, pues no, escóndase, no esté presente para que lo notifiquen o emplacen y esto se puede alargar lo que quieras. Entonces, sí es aventurado dar un plazo. No me gustaría para no Pues herir no, susceptibilidades y para no generarle a la gente, a lo mejor hasta como, falsas expectativas, ¿no? de que digan, ya me lo voy a acabar porque estoy Así en es, esos tiempos, ¿no? así es. Entonces, sí. Entonces, pues bueno, pasemos a una cuarta pregunta. Por si, ¿cuántas instituciones judiciales existen y cuál es el último tribunal que compete para conocer dentro y fuera del país, ¿no? O sea, porque ya hablo que hay internacionales, ¿no? Así es. Entonces, mm, Bueno, pues, en términos también muy generales, estamos hablando cuando hay una demanda, una denuncia, tenemos obviamente los tribunales locales, hablamos de tribunales de foro común, que son los del Estado, y esa sería una primera instancia. Una segunda instancia sería el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ahí haríamos un trámite que se le llama apelación, y en un tercer nivel, que no es una tercera instancia, aclarando el punto, tenemos el amparo. Y el amparo, estamos hablando ya de Poder Judicial de la Federación. Esas serían básicamente nuestros tres escalones. Insisto que el amparo no es una instancia, es un juicio propio, pero digamos que está escalonado de esa manera. Si es necesario, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el Tribunal Superior, el Supremo, el primero de la República Mexicana, es decir, de todo el país, la Suprema Corte de Justicia de la es Nación. como la manda más, se podría Así decir. es la última de las instancias a las cuales podemos acceder. Y por último, si por alguna razón no nos resuelven en todas estas instancias, tenemos obviamente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que era de la que hablábamos hace un rato,
y ellos son quien pudieran, fuera del país, es el Tribunal Internacional que también pudiera coadyuvar en alguno de los asuntos que pudiéramos tener. Así es. Pero uno puede, por si dice directamente con ellos, No, no, hay un principio que se le llama principio de definitividad. Entonces, ese principio, ¿a qué se refiere? Que tienes que ir agotando las instancias para poder llegar al último escalón, vamos, No. para hablar un poco más coloquialmente. Se tiene que ir agotando para poder. No, no todas en este caso, hablando de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene que ser de esta manera. Pero también podríamos ver los casos específicos, pero tendría que ser así, agotar cada una de las instancias para poder llegar a la... O sea, dependiendo de la situación, de los casos, Así es. primeramente se va a lo que pues sí, aquí en el estado lo que se cuenta, y dependiendo de lo que esté pasando, se va como dices, escalonando, ¿no? La Así es. situación. Ay, no, es un conflicto esto. Nada más es mucha información, pero no, creo que no. Bueno, a ver, ¿cuál sería la siguiente? Por si una de las que a mí me dio mucha curiosidad porque ya ve que hay un salario mínimo cuando contratan a alguien, ¿no? Sí. Que si es cajero, creo que es como 110 pesos por ahí andamos, no sé. Sí, ni pasaditas, así es, No, mínimo. el mínimo. Entonces creo que para un cajero no le dicen, pues no, te ocupamos con secundaria, o ya es prepa, creo que lo máximo, entonces pues es lo que te vamos a pagar. Entonces, cuando alguien va con un abogado, él podría decirse, ay, pues me cobro lo que quiere, o hay una manera, como dice la pregunta, de regular los honorarios de un abogado. Por supuesto, hay una ley que se llama Ley del Arancel. Esa ley del arancel regula los honorarios de un abogado. Se debería de ajustar a esta ley del arancel para poder hacer cobros de cualquier naturaleza, pero la realidad es que no todo el mundo se apega a la ley del arancel, pero digamos que ahí es donde debemos de evocarnos para poder cobrar nuestros honorarios. Debe de ser necesariamente dentro de la ley del arancel. Y Así es como bueno, están regulados. se me podría desenglosar poquito que habla, bueno, cómo maneja la ley del arancel por si los honorarios. La ley del arancel maneja los honorarios, algunos asuntos se manejan por porcentaje y algunos otros se manejan por audiencia o por foja estudiada, ¿sí? O por foja realizada, vamos a decir. La foja, ¿qué es? Una hoja, así, una hoja tal cual, pero nosotros pues el nombre que se le da es foja, entonces nosotros decimos, bueno, si estudio 100 fojas, la foja te sale a un salario mínimo y las subsecuentes, la ley es muy específica, la ley del arancel, dice, por un asunto, tal asunto, la foja se cobrará por una cuota de salario mínimo diario, y entonces pues ya cuentas, si son 100 hojas, pues obviamente haces la conversión. Son 100 salarios mínimos Así es, y así es como se establecen los honorarios. Si dices una diligencia dentro de la oficina tiene un costo, fuera de la oficina tiene otro costo, fuera del estado tiene otro costo y así sucesivamente. Oh. Entonces, si la ley del arancel regula Y por si los honorarios. que no, bueno, que no se basan bajo esa Bajo la ley del arancel. del arancel, ¿por qué lo hacen? Porque ya saben muchas mañas, supongamos, No, o, yo creo que aquí tiene que ver, o la ética del abogado. bueno, es que obviamente los salarios, perdón, los honorarios de un abogado están regulados por la ley del arancel, pero realmente cada abogado hace sus cobros dependiendo incluso hasta del servicio que se da, ¿no? Porque esa libertad creo que también existe de que cada abogado, según el trabajo que realice, incluso hay abogados que no sé, algún asunto lo cobran demasiado barato y no hay un estándar como los médicos, por ejemplo, los médicos sí están más homologados en eso y entre ellos mismos se protegen, porque no me vas a decir que los médicos cobran muy poquito y se regulan porque ellos también tienen una ley que los regula, pero al final de cuentas cuando vamos con un particular, los cobros son excesivos, y lo sabemos, en cuestión de médicos, y yo creo que tiene que ver también esta parte,
pero yo creo que una diferenciación que se ve y que sí se nota y que sí se ve cuando un buen abogado te resuelve tus asuntos, yo creo que estás dispuesto a pagar el servicio del abogado, ¿no? Que tiene que ver con su calidad en el trabajo. Como lo exacto, ¿no? Que le dicen, no te da vueltas, te dicen, mira, esto es lo que Claro, vamos. honestidad, yo creo que es la honestidad en el trabajo y la capacidad del abogado de resolverte tu asunto jurídico, que sí te lo resuelva, pues que vaya con esa mira y yo creo que ahí pues no hay engaño bajo ninguna circunstancia porque se está ofreciendo un servicio y sobre ese servicio se te informa que se te va a cobrar tal cantidad y se te informa también cuáles van a ser las resultas de esa tramitación que estás haciendo tú. Yo creo que esa es una buena forma y también creo que conforme ha avanzado el tiempo, los abogados se han modernizado para poder hacer el trabajo de manera más práctica, porque existe también ahora la conciliación y antes la conciliación era prácticamente los abogados de la vieja escuela, diríamos nosotros, estos abogados, cuando tú llegabas a querer hacer una negociación, ¿sí? Una conciliación para sacar un convenio entre las partes y demás, no, pues es que te ven tribunales porque no sabes litigar, ¿no? Quieres negociar porque no sabes litigar. Y los abogados ahora están en esta nueva era, en esta nueva etapa donde están abiertos a la negociación y creo que es algo muy bueno porque, insisto, yo creo que aquí de lo que se trata es de resolver problemas jurídicos, ¿sí? Y todos ganamos en resolver un problema jurídico. Ganan las partes, ganas tú y resuelves. O sea, es un éxito más, ¿no? Que vas haciendo, Sí, pero porque es una para negociación es todos. como un gane para los dos porque es algo que queda como en un arreglo más en corto, ¿no? Porque imagino que también se puede hasta, no se necesita un juez presencial, es ¿No? como que, a ver, vamos a poner los datos, Claro. ¿quién está de acuerdo? Muy bien, firme, vamos a hacer como una foja. La haces de mediador en y obviamente existe ya hay una institución pues que se encarga también de esto, del Poder Judicial del Estado, que se encarga en la mediación, están enfocados en eso y son especialistas en mediar, y de ahí también se pueden resolver muchos conflictos que no es necesario irnos a tribunales y gastar todo lo que, por economía procesal, pues porque gastas, es dinero, son Las tiempo, vueltas. emociones, etcétera, lo puedes resolver todo en un solo acuerdo y te genera pues tranquilidad porque Ya no en es un lugar de papel que irte a un entra y luego hay juicio, que esperar lo que pase, lo que diga el juez, así venga las es, citas. Y aquí es un momento donde ya nomás el juez, creo que me imagino que ha de tener a los abogados, a los clientes, sí. en el momento de decir, bueno, pues, ¿están de acuerdo con esto? ¿No? Que sí. Sí, Firmen. se ratifican los acuerdos que se hayan hecho, se judicializan y para elevar a la categoría de cosa juzgada, y aquí se concluye un conflicto que no te generó más allá Como los de las tiempos, costas y ¿no? tiempos, así es que normalmente un procedimiento judicial conlleva. Bueno, pues entonces, si aún tiene tiempo, ¿qué le parece si pasamos al tiempo de relax? Sí, claro, claro, claro. Bueno, Con pues, gusto. como está en guión, gente, si algún oyente tiene preguntas, puede dejarla en comentarios. Si hay varias sobre las cuales nos pudiera responder en otra ocasión, haríamos una segunda parte, esperando que los tiempos nos permitan una más de sus visitas, porque pues yo creo que no es fácil estar diciendo, pues hoy dejo el trabajo, el changarrito, para venir a una entrevista, porque pues también, luego pues también nosotros decimos, tal fecha, híjole, esa fecha en este caso me imagino, estoy en un juicio o tengo que estar Claro. haciendo algunos trámites, pues sabemos de eso, entonces si se pudiera en otra de sus visitas contaríamos con su apoyo. Sí, por supuesto, con mucho gusto, podemos resolverlo, las preguntas, o dirían por ahí, o las ampliamos o las investigamos, pero con mucho gusto, claro que sí, estoy en la mejor disposición, Muy bien, por supuesto. entonces, como dice, todo lo platicado o comentado después de este tiempo puede ser irracional, bromas de mal gusto, plática aburrida, hablar del tema, pero sinceridad sobre las circunstancias. Comentarios homófobos, clasistas, raciales o discriminatorios no son objeto de crítica o de reproche, porque todo decae a un punto clave, es broma. Y ya sin más, disfrutemos un poco de las bebidas presentes en el lugar, que en Ok, este caso estamos
cargados con ponche también, porque lo, hace frío, güey. Zacatecas creo que nomás tiene dos estaciones, ¿no? Sí, La del tren así es. y la del Y la de frío. invierno, así es. Muy bien. Ay, Perfecto, pues bueno, yo sí les voy a aceptar un ponche, por favor. sí, Por favor, sí, sí, sí. con piquete porque tenemos mezcal del que siempre ofrecemos. Por favor, que sea con doble piquete. Muy bien. Entonces, a ver, una duda que yo tengo, Sí, adelante. que ya pues, para evitar tantos menjurjes. Usted mismo dijo, me encanta, Sí. pero no ha habido casos que usted dice, chale, tráeme tierra porque se puso feo este asunto. Este, ¿No ha tenido esas experiencias? sí, por supuesto que sí. Hay tiempos en que hay asuntos en que te desgastan, pero tiene uno que ser muy... Gracias, gracias. Ay, Creo caray. que aún sigue calientito, ¿eh? Porque fíjese que ese termo Ay, prestado, salud, porque está muy rico. Gracias, Duque. Muy, muy rico esto. Este, pues una forma de agradecer que pues no sí, lo invitan, porque gracias. mínimo que tengan algo que degustar, diga, pues. Sí, muy rico, ¿eh? Digo, no lo han probado, pero es delicioso esto. Y luego este mezcal es ¿cómo se podría decir? Después de mucho tiempo ya ve que hay callejoneadas de aquí, que es uno de los particulares de Zacatecas, Sí. eh, pues ya ve que van probando y los eventos que ocupaban los papás llegaron a encontrar y Es no, la una verdad. delicia, ¿eh? Está riquísimo. Sí, mucha Este, gente lo ve y me dice, no, que alcohol que del 70 y nomás lo pintas. del 96 Eh, necesariamente, sí. No, pero es puro, ¿eh? Este mezcal es puro, no tiene ningún proceso químico. eh, Eso es algo extraordinario. Sí, de hecho, Así es. una plática que estaban teniendo, el que nos los trae mi padre, estaba diciendo que ahí donde lo tenían aún machacaban con la piedra. O sea, le iban pasando con la piedra hasta que pues, le iban sacando los jugos. Sí, sí, sí. Dije, fíjate qué artesanal, porque pues, Exacto. porque yo creo que debe tener un saborcito con tierrita más especial, ¿verdad? Sí, pues está muy bien, está delicioso. Sí quiero tocar un tema, digo, porque como ya dijimos que es de relax, obviamente el derecho es mi pasión, es a lo que me he dedicado ya por más de 10 años, de hecho llevo exactamente 15, voy para 15 años de dedicarme a esto. Me gusta mucho, siempre siempre ha sido un reto porque el derecho cada día se modifica, cada día, entonces hay que estarnos capacitando. Y luego, pues yo creo que también puede haber otro abogado que saca algo que uno no conoce y dice, como, ¿Sí? ah, Sí. eso no la conocía. Y otras porquerías. Algunos sacan cosas muy, muy jurídicamente apegadísimas a derecho y que nos sorprenden y nos enseñan, por supuesto. La contraparte siempre será un maestrazo en todos los sentidos y en todos los aspectos porque o nos muestra lo que hay que hacer y nos muestra lo que no hay que hacer. Hay abogados que también a veces nos dan penita ajena porque pareciera que olvidan todo lo que ya dije, ¿no? La ética y el juramento y todo esto que deberíamos de poner un poquito más énfasis en ello, pero sí es una profesión que pide mucho de nosotros en capacitación en todos los aspectos, insisto, no solo en la cuestión jurídica, no solo en la cuestión académica, porque también debemos estar preparados para esto, pero quiero compartirles algo que cuando tengan un litigio, las partes, porque estamos hablando de público en general, cuando tengan un litigio, muchas de las veces se traban los litigios porque las personas Sí, no, sí. hacen... No, es que nomás estaba... Pensé que hicimos pausa, No, ¿no, no se verdad? preocupe, no. Seguimos. Me equivoqué yo. Ok, no, está bien. Muchas de las personas en estos litigios eh, energéticamente, voy a hablar de la energía, que no sé si habrá quien pueda no gustarles, pero a estas alturas de mi vida yo como Nietzsche estoy más allá del bien y del mal, entonces ya cosas de que digan o no me importa. Y sí creo que a veces los juicios se traban y no necesariamente son por la cuestión técnica procesal. Es un hecho.
Hay personas con las que yo he tenido litigios que comenzamos, ¿no? Con todo, así como en la guerra. Aventamos toda la carne al asador, empezamos a trabajar y demás, pero cualquier litigio te cansa. Llega un punto en que las partes están cansadísimas. Cuando un litigio dura 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, la gente está cansada. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Es que se resuelva su litigio. Porque acuérdense que ahorita hablábamos de las etapas procesales y también hablamos de las instancias. Entonces, para que lleguemos al amparo, y a la revisión del amparo, porque no hablamos de cosas, no hablamos de principio a fin de lo que es el proceso, pero cuando hablamos de todo eso son tiempos muy largos. Entonces la gente se desespera y la gente quiere una solución rápida, pero muchas veces la traba es de nosotros mismos, es decir, la energía que nosotros estamos emitiendo, porque a veces somos necios en querer cosas, en querer tener derechos y no obligaciones, o solamente derechos y no obligaciones, y ahí nos traba mucho la parte del procedimiento en sí. Cuando la gente empieza a soltarse, ¿sí? Energéticamente hablando, los asuntos muchas veces se resuelven. ¿Sí? Obviamente con ayuda del abogado, esto tampoco no es así como de magia, pero bueno, yo diría que sí, pero bueno, no debo de hablar de eso, pero dijimos que es relax, entonces no, es que también voy a tratar de ser puntos... muy yo, sí, por supuesto. No, aquí yo. es para que ya se desahogue, esté tranquilo el asunto, porque... Y creo, fíjate, creo que aquí la gente no ve desde esta perspectiva lo que yo estoy viendo, lo que estos años que tengo de litigio me han enseñado sobre esto, porque cuando la contraparte viene cansada, quiere negociar. Cuando pudimos haber negociado desde un inicio, nos pudimos ahorrado muchas cosas, nos pudimos haber ahorrado dinero, desgaste emocional, en tiempo, que el tiempo al final es dinero, y una guerra a veces innecesaria. Sí, es que como lo que mencionaba, ¿no? Que es mejor como ¿Conciliación? La conciliación. Por lo mismo de que pues yo creo que se ha de estar muy fastidioso, me imagino, porque también hasta la gente se va a poner nerviosa como de, ya, tengo que ir otra vez con el juez tal fecha y qué vaya a pasar, que vayan a sacar estos otra vez y como que, y hasta creo que no nos da gusto en el trabajo, ni en no, ningún lugar. En la vida en general, la vida no fluye cuando tenemos asuntos que nos están trabando. Con un cuchito a palo todo el día. La propia existencia. Entonces, creo que en ese sentido a veces hay que ceder, y yo creo que la gente no cede o no reflexiona en cuanto a eso, porque trae una idea introyectada en su cabeza y dice, las cosas deben de ser así. O sea, ese inmueble es mío. Y va a ser mío. Y va a ser mío. Entonces, no se ponen los zapatos del contrario, decir, ok, a lo mejor el inmueble es mío, pero esa otra persona le puso aditamentos y le puso, entonces si yo me pongo en el plan de decir, le pago lo que puso, ¿sí? Y a lo mejor le doy un plus por la cuestión de tal, y entonces el inmueble puede seguir siendo mío. Y la gente ahí es donde creo que a veces no racionaliza eso. Obviamente, alguien dirá, de mis colegas posiblemente digan, pero ay, abogada, por Dios, hay asuntos que no se pueden negociar. Y tienen razón, pero creo que en el fondo caemos en esto que estoy diciendo yo ahorita. Son innegociables porque cada uno tiene una postura demasiado rígida, demasiado rígida. Entonces, se pueden ir a todo el procedimiento y la sentencia quizá les puede sorprender, que no era tan diferente a lo que habíamos pensado en un inicio. Sí, porque me imagino que a veces están como ensamachados del asunto, dicen, esto va a ser así, y tal vez cuando empiezan a ver el avance dicen, pues casi está como al principio, nomás hubo tal vez algunas modificaciones que yo ya quería. Claro. Entonces, así como los topes de borrego que la gente dice, 3 años con este güey pedo nomás por no querer aceptar algo desde un principio. Claro, así es. Pero también ahí puede entrar, como usted dice, ¿no? La ética del abogado, ¿no? Porque tal vez el abogado puede estarle llenando como de ideas al cliente, que pues creo que así se maneja, ¿no? Cliente... Sí, cliente abogado. De hecho, hace poco lo quiero comentar, porque el abogado, no voy a decir nombres, pero el abogado, un caballero,
estuvimos haciendo negociación entre abogados, obviamente. Ya habíamos hablado con las partes y las partes a veces están confundidas, vuelvo, están enojadas, traen frustración, traen muchas cosas. El abogado es un elemento, pieza clave para que esas personas reaccionen, pero sí, de mi parte trato de convencer a mi cliente que esta es la mejor manera, pero si el otro, en lugar de ayudar y coadyuvar a que esto se solucione, lo que quiere es cobrar, porque muchas veces así lo hacen, entonces, no, mira, vamos a pelearlo por aquí, vamos a pelearlo por allá, y empiezan a mover recursos y situaciones, recursos, demandas, incidentes, etcétera. Este, mm, por hacer eso, conflictúan y entonces nosotros ya no podemos estar en la tesitura de llegar a una negociación. Pero cuando hacemos los dos, que hacemos los dos el trabajo bien y nos conducimos de verdad con elegancia, yo creo que el abogado es un profesionista elegante, es un profesionista con clase y que puede llegar a hacer cosas fabulosas cuando de verdad se apega, ¿sí?, a esta ética. Entonces, este abogado, que vuelvo, es un caballero a mis ojos porque intentamos hacer esta negociación. Él ya había hablado con su cliente, había hablado conmigo, yo a la vez había hablado con mi clienta y habíamos llegado a un acuerdo. Y entonces ya estábamos pactados, en 2 días íbamos a firmar y demás. Y su cliente le dice, ¿sabes qué? No quiero. Y se cierra y el abogado va a mi despacho, habla conmigo, que a mí se me hizo un detallazo porque quiso hacerlo de forma personal. Abogado, estoy muy apenado porque esta persona hizo, o sea, al final de Un cuentas, berrinche. decide, sí, y sí me lo dijo así con esas palabras, me dijo, está haciendo un berrinche, dice que no, y entonces destruye todo el trabajo que ya habíamos hecho los dos, o sea, el abogado y yo, y al final no se da esta negociación, pero a mí se me hizo fabuloso y me dijo, yo no me voy a encargar de este asunto, se arrepienta o no se arrepienta, porque obviamente era un asunto penal y bueno, a todos nos convenía que este asunto se resolviera, pero obviamente a ellos más que a nosotros, porque ellos son los imputados, ellos son los acusados, no nosotros. ¿Que le dicen imputados A la al persona, demandado? así, al denunciado, porque en este caso es una cuestión penal. Entonces, a mí se me hizo fabuloso la postura del abogado, se me hizo, insisto, un caballero muy profesional y demás. Y este tipo de situaciones no son siempre, o sea, hay abogados que dicen, pues nada más ya no la busco porque esto ya no se realizó, o por teléfono sabe que pues ya no, pero a mí se me hizo una atención muy, muy especial porque yo siempre digo, estamos hablando, aunque no soy hombre, estamos hablando de palabra de caballeros, ¿no? Estamos hablando de palabra de honor. Entonces, si no existe esto, pues, ¿dónde estamos parados? O sea, de verdad, podemos hacer cualquier situación tratando de mostrar cosas que no son, incluso en las pruebas que platicábamos hace rato, pruebas no válidas, ¿sí? Pruebas fabricadas, pruebas falsas en muchos sentidos, todo para lograr un objetivo que pretendes como profesionista, pero pues le quitaríamos lo profesional a esto, ¿no? Entonces esa es la situación. Pero me imagino que está visto pues, muchos casos, ¿no? Como usted mencionando, que todo avanza perfecto, una negociación en la que ustedes están los abogados presentes, hacen la mediación y se firmó un convenio que se presenta al juez. Sí, sí. Entonces, como ha tenido los tranquis y ha tenido los que dicen, Ay, ay, sí, 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 los que no. En ese sentido, dentro de los complicados, dentro de los difíciles, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. No sé, en temas, ahorita estoy tratando de llegar a alguno, pero fíjate que hay un decálogo del abogado. El decálogo del abogado son maneras o consejos que al abogado le pueden servir en su profesión. Pues que seas leal, ¿no? Es uno de ellos. Pero hay uno que a mí me gusta mucho que dice que olvides tan pronto tus victorias como tus derrotas. Entonces, en esto, cuando los asuntos son muy complicados, pues sí te queda la experiencia, pero nosotros no nos podemos quedar en eso, o sea, tenemos que seguir continuando en el camino,
Luego pues tiene como la evolución, como usted dice, que van cambiando algunos procesos y ya no es la misma experiencia de No, ya no ayer. es la misma experiencia, pero sí me han tocado asuntos muy delicados, asuntos tristes, porque en la cuestión familiar hay asuntos muy delicados, sobre todo cuando hay niños. Yo creo que esa es la parte más difícil. Me ha tocado también clientes hombres que han hecho barbarie y media, pero, y dijiste tú ahí que no es sexista, no es homofóbico, y no me acuerdo qué otra cosa No, eso dijiste. es que, pues, Sí, para evitar, pero lo que sí quisiera comentarlo, y seguramente a los hombres les va a dar mucha felicidad esto, pero hay muchas mujeres que, siendo que obviamente pues soy mujer, pero hay muchas mujeres que transgreden y utilizan las instituciones, utilizan los medios que tienen en esta nueva generación del reconocimiento a las mujeres en la equidad de género, ¿no? ujú. En la equidad de género. Que sí, que bueno, que excelente, que existan instituciones que las protejan, que nos protejan a las mujeres. Es fabuloso esto. Pero sí me han tocado asuntos muy difíciles donde las mujeres se les da una credibilidad Ponerla sin como a tener, juicio, ¿no? Se puede decir. de hecho, sin siquiera demostrar nada, ya por el hecho de que una mujer diga tal situación, Casi es real. real, así es. Y a mí me parece que a Es veces, como muchas de un... las veces se transgreden derechos de otras personas por salvaguardar esto, que obviamente una historia, ¿verdad? O sea, Sí, o sea, si la mujer no ha sido respetada a lo largo de mucho tiempo y ha sido violentada y ha sido, por supuesto que es cierto, pero tampoco es para estar encima, ¿no? Para violentar ahora. al Entonces, hombre. como fuimos violentadas, ahora vamos a nosotros a violentar. Creo que no va por ahí, pero en esos asuntos he tenido muchos. No quisiera como que tocar uno en particular, no quiero herir, insisto, susceptibilidades, ni mucho menos. Bueno, y hay una ética, por supuesto, de secreto Sí, no, no, no. profesional, pero a lo que voy es, me ha tocado esa parte y la verdad intento dentro de mi capacidad, de mi área, pues, de mi zona de movimiento, de intentar que las personas, todas, hombres y mujeres, sepan, esta frase para mí es importantísima, que todos tienen derechos y tienen obligaciones. Y a la gente se le olvida esa parte. Cuando tienen un problema, piensan que solamente tienen derechos. Es Ujú. que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Es, Sí, es correcto, pero tienes también obligaciones, ¿no? es como algo que una vez estaba viendo, ya ve que hubo, no sé si fue muy sonado eso, pero como que como que se escuchaba, ¿no? De que decían que ya el agua iba a ser más cara, que ya no iba a ser como antes, que ya no era de que obligatoriamente siempre ibas a tener agua, que ahora tenías que pagar por ese servicio, pues lo que iba con, bueno, pues yo creo que Sí, ahorita tiene si salen 200 pesos es una porque cuota alta. Ujú. era porque pues consumías mucho y el gobierno te apoyaba para que no se elevara la tarifa. Así es. Entonces, me acuerdo que mencionaban que ya iban a quitar eso y que ahora en vez de 200 ibas a subir a 2000, 3000 pesos, ¿no? Porque pues ahora sí era la calidad del servicio. Donde decían que ya el agua nunca te iba a faltar, le ibas a tener todos los días, pero el costo iba a ser elevado. Y como que la gente se ofendía. Y me ha tocado, porque fui a corretear a alguien para entrevistar ahí de los que se encargan de De eso, Chiapas, ajá. y me tocó escuchar a una señora, pero molesta. O sea, lo que no es molesta, encabronada. Es que, ¿por qué me están cobrando esto si yo siempre pago? Y ahí, o sea, la persona que le está atendiendo le está diciendo, no, es que le cortaron el agua porque no pagó cierto tiempo, porque fíjese, decía que siempre pagaba, pero tenía según 3 meses de retraso. Entonces le cortaron el agua. Entonces se cobra ese servicio de cortar luego la red para, bueno, volverla a reactivar. Y pues los tiempos de adeudo, ¿no? Es que como que me están cobrando 800 pesos. Le dije, güey, por 300 pesos, bueno, pues si eran 100 de cada mes, son 300 más los que adeudos, pues ahí sí se estaba aumentando, pero dije, 800 tal vez no es mucho por el agua que te están dando, yo creo, ¿no? Claro. Pero estaba enojada
Y en eso se me acerca la persona con la que andaba haciendo el trato a ver si venía a una entrevista. Me dice, no, vemos eso todos los días. Y hay gente que viene pero encabronada por 20 pesos de aumento. Dice, por Claro, 20 pesos. claro. Cuando dice, o sea, tu obligación es cuidar el agua también. No es como que, tengo agua, déjate usar la manguera y para mojar a los niños, ¿no? O sea, Sí, también tenemos la obligación de cuidar el agua porque, pues, es cierto, ya no hay, se está agotando, ¿no? Dice, pero la gente a veces dice, no, pues 20 pesos ya están haciendo un desmadre. Pero si le suben los cigarros, le suben las cervezas, ajá, llegan y, échame 4 cartones, por favor. Entonces, es como algo que me he fijado mucho que la gente a veces dice, es que el gobierno me dice que mis derechos son estos, que mis calles deben estar limpias, pero también estás obligado a no claro. tirar la basura, o sea, mínimo, guárdatela. Porque me he fijado que una vez con un conocido pesamos una botellita de Coca-Cola, por ser comerciales, a ver si nos patrocinas. Y creo que le tiraba casi a si mal recuerdo, como 800 gramos, algo así. Entonces dije, mira, pues hay gente que la carga, dije, mano bajita, vas al centro, te la vas a cargar que 3 4 kilómetros, lo que va a estar dando vueltas y que aquí. Y cuando nos la tomamos, la volvimos a pesar. Claramente, pues, no sé si la báscula estaba bien, ¿verdad? Pues fue la báscula de esas que dejan media rumba y dices, a ver si Sí, aún sirve. Creo que estaba como en 35 o 40 gramos. no, Y dije, güey, cargaste casi 1 kilo todo el pinche recorrido. Y ahora me sales que no puedes cargar 50 gramos 200 metros donde encuentras un bote de basura. de basura, claro. Entonces, mucha gente de repente me he fijado que sí es cierto. Siempre reclaman sus derechos, pero olvidan que tienen sus Sus obligaciones. obligaciones, así es. Así es. Creo que todo esto se reduce a algo, Duque, muy, muy importante y que tiene que ver, está elevado a cualquier conocimiento de las personas y se llama conciencia. ¿Sí? La conciencia nos hace hacer lo correcto sin que nadie nos esté diciendo cuál es lo correcto. O sea, tenemos en estas cuestiones, te digo, la cuestión legal es que yo considero que tengo estos derechos y por qué no me paga y por qué no me da y por qué no me esto y por qué hay que responsabilizarnos. Sí, hay que estar Creo obligado. que, claro, en la responsabilidad, pero la responsabilidad viene en mancuerna con la conciencia. ¿Sí? Si yo soy consciente, ejemplo, que le presté dinero a una persona, ¿sí? No me firmó un documento, un pagaré, un contrato, no me firmó nada, solo fue de palabra. Debo de tener la responsabilidad de mi parte de no haber hecho un documento que me asegurara la devolución de ese dinero. Ahora, Es como dicen, ¿no? El dinero prestado es pariente de lo regalado, sí, ¿no? exactamente. Entonces, si yo tomo la parte de responsabilidad que me corresponde y la otra parte toma su parte de responsabilidad, pueden llegar a un acuerdo bastante adecuado que no Sí, los lleve a que ese dinero sea motivo de discusión. sea motivo, mira, hasta incluso, ¿sabes de qué? De que les quede nada. Porque un procedimiento legal tiene costos, tiene tiempos, ya lo dijimos ahorita, dejas, hasta pueden, no sé, si tienes un empleo y estás pidiendo permisos y demás, corres el riesgo de perder tu empleo, etcétera, y la gente no valora, o sea, no hace un estudio de gastos y costas de lo que pudiera representar para entonces entrarle o no a un litigio. Sí, porque pues hay gente que tal vez hasta vive del negocio, tal vez, y estarlo cerrando es Sí, pérdida de clientes, sí. pérdida de, pues, ingresos de ese día, Claro, ¿no? y creo, la señora del agua, estas mujeres que de repente utilizan las instituciones para hacer lo que su capricho o su idea les dice, ¿verdad? Es que Que es es lo como correcto. ahorita un problema, ¿no? Porque, bueno, yo me he fijado, o sea, sí estoy de acuerdo que pues está en la igualdad, porque pues, ¿para qué andar diciendo que yo más, que tú menos, por nomás cuestión de sexo? Digo, pues, venimos de lo mismo, somos Sí, humanos, claro, ¿no? claro, por Somos de la misma supuesto. familia, se podría decir. Así es. Pero yo digo, a mí se me hace muy gacho que a veces me ha tocado escuchar historias. Una ahí donde laboro, eh, llegaron unos señores y empezaron a hablar de alguien. Y decían que hasta mi papá lo conocía. Dice, no, ese señor se divorció.
Entonces tenía que pagarle, creo que de sus 3 hijos, la manutención. Pero después de un tiempo, la señora se desapareció y todos los niños así como, ¿qué pedo, no? Y se fueron a vivir con él. Entonces la señora hizo, no, es que me tiene que dar la manutención. Cuando ya no estaba obligado porque los niños estaban viviendo con él. Pero así como pláticas, dice, no, sí que sí se fue a juicio, pero terminó ganando la señora. Entonces ella nomás llegaba, se aparece otra vez, los niños era así como, te vénganse conmigo un ratito, 2, 3 días y váyanse con su papá, o no vengan aquí en la mañana, que su papá les dé de comer, les dé ropa y que los lleve a la escuela. Pero le exigía El personal jurídico. entonces yo dije, no manches, o sea, ha habido problemas donde digo, no, se cargan Ahorita, gachito algunas sí, situaciones, sí, ¿no? por supuesto. Y tiene que ver con todo lo que te acabo de decir ahorita, el propio sistema, ¿sí? Las relaciones. Hay gente que a veces está bien relacionado y todo le fluye, ¿eh? O sea, digo, no quiero hablar más allá de esto, pero todo le fluye. Y por otro lado, la mala praxis. La mala praxis es importantísima y se da gente que si no sabes, este, no puedes poner en riesgo ni el patrimonio, ni la familia, ni el empleo, ni la libertad de un cliente si no sabes cómo vas a resolver ese asunto, porque ahí pudiera haber habido mala praxis, en ese en particular que me comentas. Ahora, pero al final envolvamos todo esto de lo que estamos hablando y vuelvo a sacar yo la parte de la inconsciencia de las personas. Una persona consciente no tira basura. Una persona consciente no se estaciona en un lugar de discapacitados. Una persona consciente no anda pretendiendo obtener derechos cuando sabe que no los tiene, ¿sí? Todas esas cuestiones O quiere omitir sus o obligaciones, quiere ¿no? omitir su obligación, pero todo tiene que ver, sí, gracias, todo tiene que ver con la cuestión de la conciencia y de la responsabilidad de las personas, porque es mejor hacerme loco, ¿no? A ver qué pega. Hay gente que dice eso, vamos demandando a ver qué pega. A ver si pega, sí, a ver si pega y de aquí sacamos una lana o de aquí sacamos un Es beneficio. como lo que decía de los porcentajes, ¿no? Sí, Que claro, cuando creo que involucran cantidades, sí, dice el abogado, ok, pues me toca el 10%, el 15% de todo esto, ¿no? claro, claro. Pero tiene No. que ver con esa situación. Considero yo, pues, que si nos, sí, por favor, doble, no es cierto. Ah, Este, pensé que era neto, dije, no, pues está sí, bien. bueno, completo. Es- Y sí, tiene que ver con esta cuestión, pero sí creo que se pudiera mejorar mucho. La cuestión legal necesitamos todos los habitantes, todos los ciudadanos de Zacatecas. ¿Por qué? Porque pues estamos nosotros aquí, este es nuestro estado, pero también del país y también del mundo. Tenemos que estar informados, tenemos que buscar la manera de informarnos y lo que, insisto otra vez, las cosas que no manejemos como de manera diestra, tenemos que investigarlas, tenemos que saber, vuelvo otra vez, pues a que tengo derechos, a que tengo derecho, pero también a que tengo obligación, a que debo, qué debo y qué no que debo es como hacer. lo de, a ver, vamos a hacer por si la demanda, ¿no? Ok, iguales son mis derechos por lo que estoy demandando, Ujú. pero que también tengan en conciencia de, esta es mi obligación también, Claro, porque, o sea, si no lo estás cumpliendo, pues también de ahí puede ver que tu juicio vaya mal y termines perdiendo, ¿no? así es, así es. Bajo una dudita que me salió, Sí, porque una vez no sé si era verdad eso, ¿verdad? Pero pues ya ve que hay gente que llega, pues yo digo que altanera porque pues te quieren contar que dices, güey, me estás platicando algo que tal vez no es de presumir, pero bueno. así Pues según eso, hubo un asunto donde yo lo conocía, entonces dije, güey, si tú estabas mal, ¿no? En el asunto. O sea, lo sí. estaban demandando a él por las acciones que había hecho. Entonces, resulta que gana y aún después dijo, metimos una contrademanda para que me pagara mi abogado y todo el tiempo que perdí. Fue así como de, güey, ¿a poco puedes luego reclamar todo el dinero después de un ajuste legal? Sí, dependiendo, porque, bueno, ahí no sé qué tipo de cobro sería. Hay una figura que se llama gastos y costas. Los gastos y costas son justamente eso, cuando en el procedimiento, a la hora de la sentencia tú ganas y en la propia sentencia te dicen, tiene derecho a gastos y costas del juicio, el ganador.
Mm. ¿sí? En este caso, me dices que ganó, entonces pudo haber sido en esa línea, porque habría que escudriñar de qué tipo de pago estaba reclamando, ¿no? Mm. Porque vamos a poner este ejemplo. Un papá que proporcionó una cantidad de dinero a su hijo y fue un error del juzgado, un error del trabajo que a la hora de deducirlo. Y, y es un error. Entonces tú dirías, oye, pues regrésamelo, pues esa era mi lana, o sea, no, O sea, hubo un yo error, cumplí, pero, o sea, pero ¿qué crees que en eso la Corte ha determinado que no, ya lo que es el niño es el niño, o sea, y fíjate que me parece bien. ¿Sabes por qué? Porque para la manutención de un niño, yo siempre he pensado de un menor, uno, dos, tres, no importa el número, siempre es poco. Por eso la institución del matrimonio, porque es una institución, es de dos, para que dos coadyuven a esta carga pesada. Decía un escritor que ya falleció, escritor, periodista, abogado, tenía un currículum largo, 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 Edward Punset. Él decía que cuando los monos, bueno, en la historia, empezaron a estar, cuando empezaron a ponerse de pie y demás, y toda esta la historia de pasar la la evolución, Homo erectus. así es, eh, hubo un cambio en el simio, en hembra, para poder tener esa cavidad, para poder soportar al bebé, pero el macho era el que la soportaba, o sea, ¿cómo te digo? Se apoyaba en ella, pues ella se apoyaba en él Ah, para poder tener esta facilidad y a la hora de parir era una ayuda la que le proporcionaba la pareja. la pareja, se puede decir, ¿no? Entonces, a mí se me hace fabuloso porque dice, estamos creados para estar en pareja. Más aún cuando estamos hablando de un tercero, de un bebé, o sea, solo, pues, digo, muchas personas lo hacen solos, ¿no? O sea, mujeres y hombres, porque ahorita ya se da de los dos lados, pero a lo que voy es, la constitución es que vayan hombre y mujer, bueno, no, hombre y mujer, perdón, dos humanos atendiendo a un bebé, Sí, porque ya ahorita que hay sí, sí, cambios, ¿no? Ya. con todos los cambios que y perfectamente aceptados y reconocidos y oh, soy la persona más libre, yo lo que cada quien quiere hacer es perfecto. Vuelvo con conciencia y con responsabilidad, porque esa es la parte más importante. Entonces, tienen que ser dos para poder ayudar con esto, porque siempre una pensión alimenticia será insuficiente. Eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque un niño siempre va a tener necesidades. ¿Sí? Va a ocupar situaciones conforme va creciendo, cada vez va ocupando más cosas. Ahora, obvio, esto puede ser tema de mucho debate, porque bueno, dependiendo de la calidad de vida que tiene el hijo, no es lo mismo un hijo de un político, por ejemplo, a un hijo de un trabajador con un salario mínimo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pero hablo en términos como muy generales de cierto grueso de la población, que siempre será poco, o sea, ves las pensiones y dices, un salario mínimo para atender a más de un niño, o sea, dos niños, por ejemplo, con un salario mínimo, cuando necesitan el techo, cuando necesitan los alimentos, la recreación, la atención médica, Sí, es que entran muchos factores, ¿no? educación, etcétera. Entonces, pues es como que complicado. Por eso cuando sucede esto, dependiendo mucho del asunto también, ¿no? Ya no te lo regresan. O sea, cuando es así como un errorcillo de ese, y digo Si en vez errorcillo, de que te cobren, no sé, 800 pesos, te cobran 1000, mil, ya. chin, pues no, bueno, ya lo corregiste. Y dices, oye, su señoría, regrésemelo. No, no, ya, por Dios, así lo vamos a dejar. Pero hay otros asuntos que obviamente requieres y valen mucho la pena, pero te digo, tiene mucho que ver el cliente y tiene mucho que ver el abogado. O sea, no sé, yo trataría de, a ver, ¿cuánto es en realidad? Porque cuando haces números, ya cuando lo vacías a un papel, y decía hasta ahorita son 300 pesos, pero póngase consciente que 3 meses no pagó, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay gente que no comprende a veces y creo, insisto, en que es falta de conciencia, falta de responsabilidad, que no nos hacemos cargo de lo que hacemos, o sea,
siempre queremos aventar las culpas para donde sea, ¿no? Con tal de no Sí, responsabilizar. porque normalmente uno cae que dice, es que yo soy el que está bien y ellos son los que están mal y ellos están incumpliendo, ¿no? Entonces Así ahí es, entran como los conflictos. Y hay una pregunta sí. que ya omitimos, bueno, en algunos casos sí sigue entrando en preguntas, pero ¿qué le diría a alguien que quisiera estudiar para Derecho. abogado, derecho? Wow. Porque por decir, una vez escuché esto, no sé si sea verdad. Bueno, no escuché, estaba leyendo un documento que era de, ¿quién sería? Ay, es que si digo una institución y luego que no era esa, me van a querer comer Sí, vivos. ajá. Pero bueno, el punto es de que, según Alguien eso, dijo que en tal. un documento, era Ujú. como académico, eso sí me acuerdo, sí tenían como fundamentos porque hablaban de a nivel nacional sobre este caso Ok. y decían, no, pues es que ya hay muchos abogados y casi hasta el mismo, creo que ponen como una frase de alguien que mencionó que para darle trabajo a todos, porque pues el problema es de que si no le das trabajo, pues son gente desempleada, por desgracia. Eh, para darles trabajo a todos, todos tienen que incumplir algo que los lleve a un juicio o que ocupen el apoyo de un abogado. Dijo, todos los, o sea, en nivel nacional todos ocuparíamos ser un delito para poderle dar trabajos a los que ya están. Entonces dicen que ya hay mucha Demasiado. carga de estudiantes que luego egresan para ser abogados, ¿no? Entonces, ya quitando esa parte, no sé si entraría también para darle más a la pregunta. ¿Qué le recomendaría a alguien que dijera, como que me motiva enfrascarme en un libro porque literalmente es un libro en el Es que va a ser tu pan de cada día? todos los días. ¿Qué le recomendaría a alguien que quisiera o le moviera estudiar derecho? Mira, Bajo su idea, porque pues ay, tal vez hay sí. gente que, no, esa persona está mal porque realmente es por eso. Nada, no, no. O No, sea, hablemos de bueno, que aquí es su experiencia de 15 años. fíjate que en la maestría yo tuve un maestro, un hombre muy culto. Me gustó mucho su módulo, nos dio un módulo ese maestro en la maestría. Y me gustó mucho que decía él siempre que en todo había un lado romántico. Es decir, el lado romántico es el lado ideal, así como, ¿verdad? Entonces, en derecho en particular, yo dije hace un rato que a mí me apasiona, que me gusta muchísimo, que yo no pude haber sido otra cosa que no hubiera sido abogada. Me gusta lo que hago, lo disfruto, me apasiona, me encanta leer, me encanta. Digo que es uno de mis vicios, pudiera decir. Pero aquí yo diría, más que pensar en esas personas que les mueve, porque yo creo que debe de apasionarte, para que tomes una decisión de hacer una carrera, la que quieras, ¿sí? O dedicarte a cualquier cosa, porque también yo creo que ahorita ya con tantas eh, Oportunidades, ¿no? oportunidades, pero por ejemplo, no sé, en este caso tu programa, del cual te felicito, este tipo de cosas no existían hace 20 años. Entonces, si esto es lo que te apasiona, o sea, obviamente no hay que dejarlo de hacer, ¿sí? Entonces, hay gente que entra a derecho, y lo sé porque cuando yo era estudiante había una matrícula de 250, perdón, no una matrícula, había egresados, cada semestre había egresados de 250 personas, Y que es un número terminaban o muy no, que se amplio. titulaban o no, eso es otra cosa, pero Que era más o salían, menos el grueso, eran 200 y pasadito, demasiados. Pero aquí la cuestión es que luego el que estudió Derecho trabaja en Uber, tiene un Uber, y no digo que sea malo, que sea de él, pues fascinante, ¿no? Entonces va como encaminado a ser aunque no tanto, empresario. porque creo que ahorita la empresa está en quiebra. Está en quiebra, fíjate, o son taxistas o se dedican a otra cosa, y yo no lo veo mal, por eso dije en el lado romántico. En el lado romántico, ¿yo qué recomendaría? No solo a los que quieren estudiar derecho, a los que quieren estudiar lo que sea, te tiene que gustar, te tiene que apasionar para que no lo sientas como una carga, o sea, que no digas, ay, arrastrando los pies, ya llegué del despacho, o sea, creo que no, creo que sí debe de apasionarte, porque en esa pasión estudiarás, en esa pasión serás buen abogado, ¿sí? Serás todo lo que hemos dicho ahorita, de ser leal con tu cliente, de tener ética, etcétera, etcétera.
y haremos un mundo mejor en cuestión de la abogacía, y no solo de la abogacía, de la gente de estos licenciados en Derecho que trabajan para instituciones, que trabajan para empresas, que hacen otro tipo de actividad, pero no dejamos de ser esos mismos estudiantes de Derecho, licenciados en Derecho, apasionados por lo que hacemos, pero con la firme convicción que es lo que queremos hacer, ¿sí? No nada más porque dicen, y es un absurdo, es que Derecho es bien fácil, es que Derecho era cruzar el bulevar cuando no había puente. Y luego decían los ingenieros, ya les hicimos un puente para que no los atropellen y puedan pasar. Nada más es cruzar el puente y ya puedes hacer Derecho, ¿no? Eran, no sé, chistes o no, para mí de mal gusto, no, no es cierto. Pero situaciones así que contaban, porque Derecho es fácil, el Derecho no tiene matemáticas, Derecho tiene matemáticas, Derecho tiene lógica matemática, en las materias está la lógica matemática. Pero además de eso, saber cobrar tiene que ver con números y otras cuestiones que se tienen en derecho penal para calcular la pena, etcétera, necesitas para el derecho laboral, para el derecho fiscal, se necesitan las matemáticas. Esto es una tontería. No, pues es que es como mucha gente que también dicen que enfermería o medicina por los números, ¿no? Sí. Pero pues ya con mi experiencia que tuve también de la carrera y todo eso, bueno, la mía era ciencias ambientales, entonces cuando escuchas ciencias, pues la parte Sí. de la madre de las ciencias es la La matemática. matemática, claro. Pues dije, pues ahí van las matemáticas, ¿no? Pero una vez un profe que hacía una plática con él, él mencionaba, dice, no, es que la gente cuando dice, no, es que me voy a esta carrera porque no hay matemáticas, dice, no, en todo hay matemáticas. El mundo está hecho de las matemáticas. Porque una vez estaba escuchando, dice, no, que diseñador gráfico, que en una matemáticas dijo, no, él trabaja vectores, los vectores ¿con qué son? Sí. Matemáticas. Así. Y él decía, no, es que no hay carrera que no tenga matemáticas. Y ya fue cuando dice, un médico, que son los que a veces dicen, no, yo no quiero por matemáticas, mejor me voy para acá, ¿no? Dice, no, el médico, dice, creo que hasta a veces ve matemáticas un poco más riesgosas porque involucra una vida, porque Así tienes que es. ver el peso, cuánto le vas a poner de la solución, haz tus conversiones. Que dice, un ingeniero dice así, están fáciles. Dices, sí, pero tú no conoces en el organismo al que le vas a poner esa dosis. Entonces ahí va como tu contraparte. Y él decía, no, pues es que el ingeniero ve cosas más complejas, pero ¿por qué? O sea, si hablamos del ingeniero civil, tiene que ser si va a aventar un puente en arco, tiene que medir el arco, tiene que medir la resistencia para que no se caiga, tiene que ver el máximo de movimiento de la tierra para que no le afecte, no se fracture. Suelo sin suelo, Entonces, claro. ve muchas cosas que le engrosan varias matemáticas y dice, ¿y luego qué pasa? Pues te pone una fórmula que te puede generalizar todo eso para que lo acortes, pero es una fórmula muy compleja. Claro. Pero pues es porque es lo que te toca, lo que tienes que hacer. Dijo, un ingeniero mecánico también tiene sus matemáticas para que el engrane no reviente, para que todo funcione como debe, ¿no? Dice, pero toda carrera, la que quieran, tiene matemáticas. Así es. Si su nivel no es tan a fondo, es porque está ahí lo necesita. Dice, pues ¿para qué te sirven? Así hablando, ¿no? Tal vez poniendo al abogado de por medio, ¿no? Dice, ¿para qué te sirve un abogado que te puede hacer una derivada trigonométrica? ¿Para qué? O sea, se lo puedes enseñar, lo va a aprender, pero ¿para qué lo quiere? Nunca lo va a poner en No lo va a práctica. utilizar, así es. Dijo, ni modo que vaya a poner, porque no me acuerdo que estaba poniendo el ejemplo, pero ni modo que ponga esa función para hacer un papel donde tal vez sí meta números, pero la fórmula no le va a servir de nada. Sí, así es. Y fíjate, para concluir esta pregunta, eh, yo diría, si el grueso de la población de Zacatecas fueran licenciados en Derecho, qué fascinante. ¿Sabes por qué? Porque elevaríamos la estadística. Ujú. ¿Qué estadística tenemos en educación? ¿Cuánto de primaria? ¿Quinto? ¿Sexto? No, yo creo que está, bueno, secundaria ya por lo Ok, que se vamos ha a puesto, pensar que pero secundaria. creo que ya secundaria Qué estamos llegando. fenomenal que fuera que esa estadística subiera en licenciatura, que todos fueran abogados, o sea, todos, no abogados, perdón, todos fueran licenciados en Derecho, porque entonces los policías, que buena falta les hace, ¿sí? Ya tendrían incluso un vocabulario, ¿sí? Ya por lo menos hubieran agarrado una ley, por lo menos hubieran agarrado un libro. Creo que no es malo. Aquí, bueno,
pudiéramos hablar, esto es, insisto, es como en la parte romántica, por eso lo decía desde un inicio, Sí, no. pero que una persona, incluso hay gente ahora en el nuevo sistema semiescolarizado de derecho, que puedes entrar nada más los fines de semana y demás, una mamá, por ejemplo, que entra a la universidad, pues seguramente en su familia las cosas van a ser distintas, ¿sabes? Sí, es por lo que mismo también mencionan que, y esto lo he escuchado mucho de profesores, de mis padres, que dicen, es que no es tanto la carrera, es lo que te va a ampliar la La mente. vocación, claro, claro. Porque dice, lo comenté en una entrevista pasada, donde dicen, ok, alguien que nomás tuvo la primaria hizo su vida, ¿no? Sus negocios para poder subsistir, ¿no? Entonces, supongamos que él pudo subir ese escalón, un poquito más de lo que, hablando de escaloncitos de Sí, los estudios, ¿no? Él pudo, dijo, ponle, superó hasta prepa, por lo que él aprendió de la vida y que nomás tenía primaria. Dijo, pero imagínate a alguien, un hijo, que diga, ok, voy a negociar a mi papá a elevarlo, ¿no? Pero ya va en prepa. Pues al escalón donde su papá ya es su límite, él lo va a superar a fuerzas sí, porque ya mínimo tiene prepa, ¿no? así es. Pero si llega a la licenciatura, ¿qué mentalidad le va a No, dar? claro, Porque ya no es un abanico de, si hablamos de primaria, pues de 10 centímetros de separación. Si es una licenciatura, ya tiene 180 grados de un mundo nuevo. claro. Porque dicen, es que en la licenciatura vas a ver cosas que tú a veces ni en cuenta. Que Te es abre mucho la mente la universidad, dijo la sin primera. duda. Va a haber profes que te van a decir, ah, no, pues, por si ahorita que lo mencioné, Uber ya quebró. Cuando él pensaba que nomás iba a sacar, dije, pues, también de Uber funciona, ¿no? Y dice, ay, un Uber quebró, a la madre. Y de repente alguien puede contestarle, no, es que la falla de Uber fue esto y esto, ¿no? Ah, entonces ahí dice, ahí te puede dar ideas de, ok, la técnica de Uber estaba buena, acá fracasó, porque yo no implemento mi propio negocio relacionado a eso, Pensando, claro, evitando sí, esos errores, ¿no? Dice, pero te da claro, muchas ideas, te da contactos, gente que te puede apoyar, gente que puedes luego buscar que te puede ayudar en una, ay, pues yo voy a tener mi sistema de Uber, ¿no? Ah, pero tengo un conocido que está haciendo llantas. Ah, pues vamos a que me claro. suministre, entonces te vas abriendo puertas, ¿no? En vez de estar en un escaloncito, vas a estar en la cima y ya tú lo que me decían, sí, ok, la licenciatura es lo máximo, o doctorado. Pero si tú quieres nomás tener eso, vas a estar en ese escalón. La ventaja es de que tienes muchas posibilidades abiertas de que tienes nuevas ideas. Alguien, ay, perdón, alguien dijo algo y te va a dar así como de, está buena esa idea, ¿cómo lo llevo a cabo? Pero ya como vas a recopilar toda tu información, pues, pues mira, le meto esto, como me dijo un profe una vez, de que los engranes, agregando muchos, puedes hacer mucha fuerza. Entonces, le da muchas opciones a alguien, ¿no? Así es. Entonces, algo que sí es cierto es muy bueno que todos tuvieran licenciatura. Y no tanto porque la ejerzan, ¿no? Porque pues puedes No, vivir de muchas maneras. es que al mundo en general lo que le hace falta es inspiración, perdón, educación. La educación es la base de muchas cosas y nos falta esa parte también donde si se da que todo el mundo estudie, que todo el mundo esté, pues qué genial, o sea, a mí se me hace extraordinario. Para nada siento una competencia, para nada digo, wow, ¿qué voy a hacer? No sé, yo creo que tú solo te Te vendes, limitas. no, tú solo No. te vendes, tú solo te avalas y tu trabajo es lo que habla de ti, ¿no? Tu trabajo es lo que realmente siempre te van a preferir por lo que tú haces, porque tu trabajo es honesto y es claro y ético y todo lo Sí, que porque hay habíamos dicho gente que de ahorita. repente dice, no, es que ese abogado es bueno, pero es que te marea y Sí, te va confundiendo y dice, pero este abogado ujú, te dice las cosas como son y de repente tú estás diciendo lo que quieres, pero recuerda que también tiene esto y de repente a la gente le cambia la idea y dice, caray, pues sí es cierto, también tengo esos compromisos que pueden caer claro. cuando la respuesta Yo y lo pienso ayuda más, que ¿no? para todos hay. Eso es lo que yo pienso. Y que la crisis, el caos, existe solamente dentro de nosotros y no afuera. Nosotros lo vemos afuera porque lo traemos adentro. Entonces, la gente que piensa que no hay fluidez económica, finanzas sanas, que no hay trabajo, que no hay posibilidades, es porque adentro traen un caos. Entonces, hay que ordenar el caos para que afuera nosotros veamos cosas fabulosas para nosotros mismos. Entonces, el hecho de que salgan 250 o 300 estudiantes cada semestre o cada año de derecho,
no debe de implicar nada, al contrario, nos debería de dar felicidad porque esas personas ya no son, ya de alguna manera tienen esa conciencia educativa de entrada para poder llegar a otro tipo de conciencias, ¿no? Creo que por ahí va. Pero no, para cerrar, pues, ¿qué les diría? Que si les apasiona, van, o sea, van con todo y que no entren nada más ni a derecho ni a ninguna otra profesión si solo lo están viendo como una plataforma, como un trampolín para hacer otras cosas. No, hay que hacer lo que nos apasiona, así sea bailar, así sea cocinar, así sea lo que sea, y no porque sea malo, al contrario, es buenísimo que te apasione, que hagas lo que te apasione. Yo creo que eso es importantísimo. De ahí el éxito augurado, seguramente. Sí, pues una vez una persona me dijo, oye, ¿por qué haces esto? Le digo, no, pues es que me gustaría hacer una... O sea, al fin de esto, como vio en el correo, dice, somos Producciones Cerdas. ¿Por qué? Pues porque el nombre de Flappy Fly fue el que primero se me ocurrió, después de verle como unos 8 cambios, 9. Tuvo muchos cambios el programa porque tuve, ya he mencionado esto, pero pues, si no lo he escuchado, como 9 años, 10, queriendo hacer esto. Porque esto viene desde la prepa o secundaria, no me acuerdo. Porque salió el primer youtuber que me acuerdo que escuché, que era Wherever Tomorrow. Entonces fue el primero que vi. Y yo dije, no manches. O sea, yo lo veía, pero no me gustaba. Porque era como que mis compas lo ponían y se divertían, ¿no? Pero yo le decía, es que en mi casa era de, superamos a este compa. Tenemos fórmula, tenemos todo. Yo no, pero tenía así como la gente, dice, estos tienen la carisma, tienen la magia. Y yo soy como el que podría meter ideas. Como ahorita, pues, empezamos un programa de entrevistas. Sí, ya sé. Entonces, empecé la evolución, ¿no? Me dicen, es que ¿por qué lo quieres? O sea, ¿para qué te sirven las entrevistas? Y dije, mira, primero va a haber gente que tiene dudas de ese tema y puede que encuentre dónde solucionarlos. Porque a veces yo investigué un poquito sobre antes de generar esto. Eh, si buscas por si de derecho, si hay podcasts que se dedican solamente a derecho, pero ya están hablando de hasta temas muy complejos. O sea, de que vamos a hablar de un solo proceso, pero a fondo, con todo lo que se maneja Necesitas del... ser abogado para eh, entenderlo, por supuesto. entonces, y la gente que de repente quiere una duda así simple, para encontrar lo que quieren bueno, buscar, va a ser así, ay, güey, no, pues, ¿cuál será mi video, no? Que tengo que leer, bueno, Así es. escuchar, Sí, más bien sí, dicho. claro, claro. Entonces, yo dije, yo estoy aquí dándome las oportunidades de que entrevistaron al tatuador, pongámoslo. Ah, pues el tatuador dijo cosillas interesantes, pero yo que me quiero hacer, no sé, tal tatuaje, tengo ciertas dudas. Tal vez ya sabría, tal vez en otros podcasts que se dedican al 100% ayudarle más. O decir, pues no quiero batallar, pues que lo entrevisten porque el que lo estaban entrevistando me caía bien, hasta es más, lo busco a Zacatecas para que me tatúe él, ¿no? Claro, claro. Entonces es lo mismo, entonces digo, es que aquí les doy la oportunidad de que si hay más dudas, alguien tiene preguntas hasta fondo, que aquí personalmente se las puedan responder si es que hay oportunidad de esas personas, ¿no? Bueno, pues a los que entrevisto, Así pues no es. es fácil. Dije, ¿cuál es la finalidad? Somos una productora. Fly Fly es un programa donde salen diversos temas. Dije, es como ¿cómo le dije de broma? Dije, es como el Fox de la tele. Sí, Fox tiene muchos programas, pero Fox pertenece a un estudio más grande que hace otras cosas, no simplemente el canal de Fox. así es. Entonces dije, no, el punto es ahorita trabajar con lo de Fly Fly, ver los errores que va a tener las entrevistas, porque pues ahorita el que tenemos, güey, ruido se mete bien chido. Y les digo, no, de aquí vamos ok, ¿cuál es el problema? El ruido. Bueno, pues hay que empezar a corregir, a practicar lo que se te olvida, porque pues cuando hice el primero fue así como de, chale, ya no me acuerdo cómo ecualizar el sonido. Bueno, a ver cómo le hago. Que sí suena medio raro porque pues estaba acordándome de los procesos, ¿no? Y ahorita creo que ya suena un poquito mejor, solucionando mucho problema de filtración de afuera, porque ese es el que es un problemilla. Y ya hablando con, sí, cabrón, a ver cuándo vienes, perro. Un compañero, nomás porque él, pues lo mismo, o sea, tenemos trabajos, porque pues si hay un patrocinador que quiera apoyarnos, pues estaría chido. Sí, claro. Pues no hay dinero para mantener esto, entonces hay que estar en otro lado. Entonces él ahorita pues está fuera, porque según eso íbamos a empezar con 2 programas, pero de repente me dijo, no, es que me voy a ir casi creo que ya va para 3 meses, fuera. Es como de, "No, mejor Pero páralo". todo tiene un porqué. Porque cuando regrese, las cosas se van a acomodar de manera
sea, de eso se trata esto, de hacer las cosas, algunos tiempos, tiene que haber tiempos de, de guay, diría un amigo, tiempos de no hacer, ¿sí? Para que dé frutos lo que hicimos y luego otra vez otro tiempo de no hacer para que dé frutos. Porque luego queremos estar en movimiento y que nos esté dando frutos, Sí, ¿no? También hay que dejar un tiempo de reposo. me dieron un cocazo una persona que me apoya mucho, así como las ideas, y me dice, nada, tranquilo, mejor fija fechas. ¿Cuándo vas a terminar tu primera temporada? Le dije, "Ah, oye, sí es cierto, ¿no? Sí, O sea, por porque supuesto, pues por supuesto. también Entonces, tengo que juntar todo, gente otra vez sí, y por no. supuesto, todo tiene su tiempo exacto. Nada más que a veces nos desesperamos. Pero bueno, pues un placer estar aquí. Entonces, No sé, para no alargarle Duque, más, ya ahí le le paramos. paramos, porque pues yo Perfecto. creo que ya es tardecito. Ok, La muchas gente gracias. no se imagina mucho y dice, pues aquí están grabando. Tuve una entrevista que empezamos a las 5 y como a las 9:30, 10 casi me estaba yendo yo de aquí. Sí, sí, es que es Entonces sí pesado, lo es, comprendo. Y agradezco mucho la oportunidad, no, porque pues sí yo le agradezco mucho haber venido a participar a este es programa. importante a veces que la gente se anime, ¿no? O sea, a hacer lo que se necesita. Muchas gracias. Sí, y, no, aquí no es, porque pues normalmente grabo sepa así como con ventaja, Sí. por si una entrevista se me cancela. Como ahorita que estaba lloviendo bien intenso, dije, tal vez no llega. No, ya habíamos quedado y ya, Sí. ya eran ocho. Es que hay veces que Ok, la gente no se presenta, entonces intento grabar por adelantado para evitar problemas. Entonces, el suyo aparecería hasta el 25 de noviembre. ah, no, está bien. Más bien Nosotros, tú me avisas no, sí, le vamos, exactamente, se deja programado hasta un correo de hasta ahora. Ya está su video. Si quiere pasar a verlo, darle un like, hacernos visitas, Sí, ¿eh? por favor. Ok, perfecto. Entonces, nomás le digo la fecha porque una vez uno me preguntó, oye, ¿dónde está mi video? No, güey, pues el tuyo va a salir como 2 semanas después. Ah, ¿y por qué no me dijiste? Ah, Se nos olvidó. se No, nos muy bien. pasó. Entonces ya terminamos, ¿verdad? Sí, entonces, ya nomás para cerrar esto, Sí. muchísimas gracias por No, ¿de qué? su Gracias a visita ti. y esperemos que si hay más preguntas para la Sí, gente. sí, sí, por Y si supuesto. hacemos nosotros alguna que otra pregunta nueva, Sí, si hay oportunidad, la por tendríamos supuesto. aquí detrás de este micrófono, nada elegante. Entonces, esto fue Fly Fly de Producciones Cerdas. Los sueños hacen sin dinero y el esfuerzo da las recompensas. Muchísimas gracias y buenas noches.